Descubierto. 5 secretos ocultos sobre ti que transforman tu vida. Revela y transforma ahora. Javier respiró hondo mientras revisaba un viejo armario. La rutina de sobrevivir en el bullicioso corazón de la Ciudad de México lo había llevado al borde de una crisis, y la búsqueda de algo que olvidó poder desear latía con fuerza en su pecho. Era ingeniero civil, un designio que había heredado de la necesidad, no de la pasión. Sin embargo, su vida había degenerado en trabajos temporales, proyectos sin alma que lo mantenían cautivo en una jaula de insatisfacción. Era tiempo de deshacerse de las esperanzas marchitas. Entonces, sus dedos tocaron algo inesperado, un diario polvoriento. Las páginas amarillentas se desplegaron, revelando los sueños de su abuela, su pasión por la pintura. Leyó cada palabra y su corazón vibró. ¿Por qué nunca le permitió la vida experimentar ese fuego que ardía en su interior? Un talento que su familia había enterrado bajo el peso de la estabilidad. El deseo de expresarse como artista lo invadía, pero el miedo a decepcionar a su familia lo mantenía paralizado. Era la disyuntiva entre lo que anhelaba y lo que debía hacer, un tira y afloja que lo desgastaba. Javier, tienes que mantener un trabajo serio, recordó la voz de su madre, un eco del pasado que resonaba en su mente. A medida que se dejaba llevar por impulsos artísticos, una batalla interna se desataba. Dudar era su aliado, y cuestionar si el riesgo valía la pena lo mantenía en vilo. Le preocupaba lo que pensaría su madre al descubrir su afán por plasmar realidades en un lienzo, por renunciar a la seguridad de su profesión. El peso de las expectativas se hacía cada vez más insoportable. Las mañanas se convirtieron en tentaciones mientras se dejaba llevar por el arte, unas horas que parecían minutos. Sin embargo, cada instante pintado se convertía en una carga que acumulaba en su conciencia. ¿De verdad podría encajar en este mundo de colores y pinceles? La tensión se intensificaba, y en su mente la pregunta repetida como un mantra: ¿podría liberarse de las cadenas que lo mantenían atado a la conformidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando tomó la decisión de preparar su primera exposición, el miedo se tornó en un monstruo voraz. El acto de revelarse ante los demás era como desnudarse bajo miradas ajenas que podían juzgarlo sin piedad. Las expectativas familiares se alzaban como barreras y cada día que pasaba, la angustia lo consumía más. La noche de la exposición se acercaba, y con ella la obligatoriedad de definirse, artista o ingeniero. En su mente, una última pregunta resonaba. ¿Sería este el momento en que finalmente dejaría caer la máscara o claudicaría al miedo de defraudar a su familia? Con el aroma de la pintura fresca mezclándose con su pavor, Javier se encontró en el precipicio de su vida, donde sus talentos ancestrales y su identidad se entrelazaban en una danza tormentosa. Una gran confrontación lo esperaría, y en ese instante crucial, la verdad latente dentro de él podría liberarse o quedar sepultada una vez más. El día de la exposición llegó como una tormenta silenciosa, con nubes de ansiedad acumulándose en el cielo. Javier se vistió con su mejor traje, un intento de mostrar al mundo un lado más pulido de sí mismo, pero la incomodidad de la tela presionaba contra su piel como si le recordara la corbata que ajustaba su identidad profesional. Caminó hacia la galería, sintiendo cada paso como un eco de la presión que lo oprimía. Al cruzar la puerta, el aire se tornó denso, impregnado de olores a pintura, como si el arte mismo lo abrazara mientras los rostros conocidos y desconocidos se aglomeraban.
Un torrente de emociones lo asaltó. La emoción de compartir lo que había creado, la vulnerabilidad de exponer su ser auténtico. Sin embargo, esas mismas emociones se entrelazaban con el miedo a ser juzgado, a no encajar en lo que su familia definía como éxito. Las primeras impresiones de sus obras se deslizaban entre susurros. Es interesante. No había visto algo así antes. Las palabras lo atravesaban, pero no lograban calmar la tormenta dentro de su mente. Buscaba inconscientemente la aprobación, miradas alentadoras que lo pujaran a despejar la niebla de inseguridad. Una parte de él quería gritar que ese arte era su alma en forma de color y forma, pero la otra lo mantenía a la defensiva, temerosa de la desaprobación. Mientras se desplazaba entre la multitud, enfrentándose a cada mirada, su mente comenzó a cuestionar la elección que había hecho al presentar su trabajo. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿O había sido un acto de rebeldía contra las expectativas familiares que lo habían consumido? La pintura le había ofrecido un refugio, una manera de procesar su caos interno, pero ahora se sentía como un gladiador en la arena. El momento culminante llegó al encontrar a su madre entre la multitud. Su rostro, inconfundible, reflejaba preocupación pero también curiosidad. Javier sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos buscaban respuestas silenciosas. Quería que su madre comprendiera lo que significaba para él el arte, el acto de crear algo que era solo suyo. La voz de su madre resonó en su mente como un eco que nunca se disipaba. Javier, tienes que mantener un trabajo serio. La presión de ser el hijo modelo era un peso que a menudo lo había paralizado. Pero ahora, un nuevo sentido de determinación comenzó a florecer. Se acercó y por primera vez decidió explicar los colores, las emociones y las historias detrás de cada cuadro. Su voz tembló, pero al hablarlo, algo dentro de él se liberó. Aquel acto de compartir su mundo interior era una declaración de independencia, una lucha por expresar su verdadera identidad. Al finalizar la noche, la galería estaba llena de elogios, pero Javier solo prestaba atención a la reacción de su madre. En su rostro notó una chispa que había estado ausente anteriormente. Era un indicio de aceptación, de que quizás había abierto una puerta que permitiría entender su pasión. La esperanza comenzó a brotar en su pecho, venciéndose al miedo acumulado. Esa sensación no duró mucho, pues un amigo se acercó con una nota inquietante. «¿Y si decides dejar tu trabajo como ingeniero, qué pasará con tus finanzas? ¿Te arriesgarás a perderlo todo?» La conversación lo golpeó como una ola fría. La realidad de su elección se convirtió en un peso inmediato, una carga que amenazaba con aplastarlo. La pregunta que se formuló en su mente se tornó punzante y clara. ¿Estaba listo para asumir el riesgo de ser quien realmente era? Mientras la galería se vaciaba y las luces comenzaban a apagarse, Javier sintió que un nuevo capítulo se escribía en su vida. La lucha por dar un paso finalmente parecía tangible, pero el camino por delante se nublaba nuevamente con incertidumbres. Aquella exposición había sido solo el inicio, pero lo que se aproximaba requeriría aún más valentía. ¿Estaba Javier preparado para afrontar las consecuencias de sus decisiones y comenzar a definir su propio sentido del éxito? ¿O sucumbiría nuevamente a las expectativas que lo asfixiaban? La noche apenas comenzaba, y con cada decisión se abrirían nuevas puertas o se cerrarían definitivamente. Javier dejó atrás la galería, el murmullo de los elogios aún resonando en su mente, pero las dudas comenzaron a hacerse más evidentes a medida que abandonaba el lugar. Las preguntas sobre su carrera como ingeniero pululaban en su cabeza. ¿Era realmente lo que quería? Había pasado años invirtiendo esfuerzo en construir un futuro que, de repente, se veía difuso. Esa noche había revelado parte de sí mismo,
pero el miedo a una ruptura total con su camino actual lo mantenía atrapado entre dos mundos. Con el peso de la incertidumbre a cuestas, se dirigió a un café cercano, un refugio que solía visitar en busca de inspiración. El aroma del café recién hecho lo acogió y lo hizo sentir un ligero alivio. Se sentó en una mesa en la esquina, observando a las personas que pasaban. En medio del bullicio, su atención se centró en un grupo que discutía animadamente sobre una exposición en otra parte de la ciudad. Sus rostros eran una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, reflejando el ciclo de emociones que él mismo había experimentado horas antes. Era un momento clave de reflexión, uno que lo llevó a pensar en cómo había moldeado su carrera actual. Javier se dio cuenta de que, en gran parte, sus decisiones habían estado guiadas no solo por sus propias aspiraciones, sino por aquellas expectativas que, a lo largo de los años, habían sido sembradas en su interior. El reloj del café avanzaba, y con cada tic-tac, las posibilidades se sentían más apremiantes. ¿Podía realmente buscar su propia felicidad si se mantenía atado a lo que otros consideraban un éxito? Esa noche había sido un momento de revelación. Las pinceladas con las que había creado sus obras eran una extensión de su ser, algo que merecía ser compartido con el mundo sin miedo a las consecuencias. Sin embargo, retrocedió ante la idea de hacer de la pintura su vida, un cambio que podría desestabilizar todo lo que había construido. Las imágenes de su madre en la galería regresaron, y el calor de su mirada incisiva lo llenó de una mezcla de orgullo y pena. La aceptación que había vislumbrado era un pequeño rayo de luz en su tormenta personal, pero el eco de su advertencia seguía resonando. Tienes que mantener un trabajo serio. La discrepancia entre seguir su pasión y cumplir con las expectativas externas se convirtió en una lucha interna que lo desgastaba. Javier tomó una decisión que parecía atrevida, pero necesaria. Debía explorar su vínculo con el arte más a fondo. Necesitaba un plan estratégico para un futuro que no lo dejara sin recursos, pero a la vez validara su verdadero deseo. Para ello, comenzaría con pequeños pasos. Combinando su carrera con la creación artística, construiría un puente hacia su ideal profesional. Un susurro de determinación renació en él, y salió del café con una misión renovada. Quería examinar cómo podría integrar el arte en su vida cotidiana, desde talleres hasta pequeñas exposiciones, hasta el punto en que se viera capaz de hacer del arte una fuente de ingresos que le permitiera abandonar el yugo de su trabajo en ingeniería sin mirar atrás. En esa intersección entre miedo y valentía, Javier sintió que el próximo paso sería decidir cómo comunicar su nueva intención. La idea de hablar con su jefe sobre una posible reducción de horas mientras comenzaba a explorar su pasión lo llenó de un terror palpable, pero también de una emoción electrizante. Podría ser un acercamiento audaz hacia la autenticidad. Mientras se encaminaba hacia su hogar, visualizó cada paso que tendría que tomar: el primer correo a su jefe, los bocetos de lo que serían sus talleres. Pero antes de sumergirse en esa vorágine de planes, una última idea lo detuvo en seco. ¿Cómo podría asegurarse de que su viaje artístico no solo fuera una búsqueda personal, sino también un acto de transformación para aquellos que lo rodeaban? Con un nuevo sentido de dirección y un empuje renovado, Javier entendió que la búsqueda no solo era suya, podría ser un faro para otros que luchaban contra sus propias expectativas. Ahora, la pregunta ya no era solo sobre su camino. Era el tiempo de descubrir cómo inspirar a otros a hacer lo mismo. El silencio de la noche lo envolvía en su camino a casa, lleno de decisiones que dibujaban su nuevo horizonte. Pero en el fondo, sentía que aún le quedaba un paso más que dar. Una conversación que podría cambiar el rumbo de su historia personal para siempre. Estaba claro que el arte no solo lo liberaría a él, sino que quizás también a otros. ¿Sería capaz de tomar ese riesgo y abrirse a los demás,
o mantendría la puerta cerrada y se limitaría a su pequeña burbuja de confort. Javier se sintió liviano en su trayecto a casa, como si cada paso lo acercara a un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. Las calles iluminadas se transformaban en un fanal que guiaba sus pensamientos. Su mente estaba agitada por la mezcla de incertidumbre y esperanza. Esa noche había sembrado en él la semilla de la autenticidad, y aunque la noche se alargaba, sus preguntas turbulentas clamaban por respuestas. Al llegar a su departamento, se sentó frente a su mesa de trabajo, una superficie llena de papeles, herramientas de ingeniería y en un rincón, un lienzo medio terminado. Miró el lienzo, la trama vacía que le ofrecía infinitas posibilidades. Comenzó a trazar algunos bocetos, cada línea un impulso hacia lo que anhelaba expresar. Sin embargo, la conexión entre el ingeniero y el artista también lo desafiaba. Las sombras de la duda comenzaban a hacer eco en su mente. Si las expectativas externas lo habían acompañado toda la vida, ¿cómo podría ahora despojarse de ellas? En su interior, Javier sabía que dar ese salto requeriría una valentía extraordinaria, y aún sin un claro plan, decidió que debía hablar con su jefe al día siguiente. Dividir su tiempo entre la ingeniería y la pintura podría ser su salvoconducto a un nuevo mundo. La primera parte del día se deslizó con la rutina habitual, pero cada reunión en la oficina se sentía como un ensayo de lo que vendría. Sentía que su mente se debatía entre los problemas de cálculo y la paleta de colores que había dejado en suspenso. La ansiedad le consumía el estómago, convirtiendo cada decisión profesional en una metáfora de su vida. Ante sus colegas mantenía la fachada del ingeniero competente, mientras que por dentro la lucha entre ser ingeniero o artista lo desgastaba. El almuerzo se fue convirtiendo en un poderoso aliado, y con cada bocado su determinación crecía. Frente a su computador, Javier comenzó a redactar un correo a su jefe. Su cabeza estaba llena de intención, pero al mismo tiempo se sentía vulnerable. La combinación de temores y esperanzas lo hizo dudar. Luego, cerró los ojos, respiró profundo y pulsó enviar. La decisión estaba tomada. El resto del día pasó mientras el reloj parecía alargarse. La idea de abrirse a su jefe era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Estaba dispuesto a comunicar su deseo de explorar la fusión de su vida profesional con su pasión artística. Su corazón latía con fuerza, por momentos anhelando que el mensaje fuera recibido de forma positiva, y en otros temía una respuesta desalentadora. Esa noche hizo lo que siempre lo había hecho. Reflejó sobre sus oportunidades, pero esta vez lo hizo con una nueva perspectiva. Se preguntó si había algo más que podría aprender sobre el arte, algo que pudiera ayudarle a estructurarse como un profesional dentro de ese campo. Sin embargo, no se trataba de trabajar solo en su técnica. Había un entendimiento más profundo que necesitaba alcanzar. Cómo convertir su pasión en un soporte emocional para otros. Movido por esta exploración, Javier comenzó a investigar sobre cursos que combinaban el arte con la gestión y la enseñanza. Los pasos que tenía que dar se sentían cada vez más definidos. ¿Y si pudiera crear un espacio para otros artistas emergentes? Un lugar donde compartir su experiencia, su viaje, y donde pudieran también atreverse a explorar sus propios límites? Las ideas fluyeron. Cada rama que se extendía creaba un nuevo camino a seguir. La posibilidad de un taller que no solo fuera sobre técnica, sino también sobre transformación personal, le dio un nuevo sentido a su visión. Pero llegó la hora de enfrentar un desafío aún mayor: llevar su idea al mundo real, más allá de la pantalla y del papel. Y aunque sentía que estaba comenzando a armar su rompecabezas, se preguntaba: ¿qué pasaría si otros no estuvieran dispuestos a abrirse como él lo estaba haciendo? Con cada boceto, con cada planificación, Javier sabía que se aproximaba a un momento definitorio. La oscuridad de la inseguridad seguía rondando, pero había un brillo de renovación en su interior. Su viaje no solo era hacia su liberación, sino también hacia la habilidad de iluminar el camino para otros que, como él,
buscaban respuestas en un mar de incertidumbre. La pregunta seguía flotando en su mente, insistente. ¿Sería capaz de crear un espacio suficiente para explorar sus límites, no solo los suyos, sino también los de los demás? El próximo día prometía ser un parteaguas. Sin embargo, Javier ignoraba que lo que estaba a punto de vivir podría cambiar su vida de formas que jamás había imaginado. Las horas transcurrieron pesadamente en la mañana siguiente. Javier llegó a la oficina con una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en su interior. Al entrar al edificio, se encontró con el mismo entorno familiar que hasta entonces le había proporcionado estabilidad. Pero hoy era diferente. Cada paso resonaba como una campana que le recordaba la transformación que anhelaba. Mientras se instalaba en su escritorio, pensó en lo que le esperaba. El correo estaba enviado, así que ahora solo quedaba esperar la respuesta de su jefe. La incertidumbre le apretaba el pecho. ¿Acaso estaba listo para asumir las consecuencias de sus deseos más profundos? El pensamiento de ser rechazado por sus deseos más profundos se instaló en su mente, pero decidió no dejar que el terror lo consumiera. En medio de la rutina diaria, su mente oscilaba entre la ingeniería y la posibilidad de un nuevo futuro. Las conversaciones con sus colegas, que antes parecían triviales, ahora lo sentaban al borde de la incomodidad. Mirando sus rostros, Javier se sintió como un impostor, un hombre que todavía no revelaba su verdad. La lucha que llevaba dentro se hizo palpable y pesó en sus deliberaciones de trabajo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su jefe lo convocó a una reunión. El momento había llegado, y con cada paso hacia la sala de conferencias, Javier sentía cómo la realidad se tornaba irreal, casi como si estuviera observando su vida desde fuera. El aire se volvió denso y su aliento superficial. La reunión comenzó con temas de rutina, pero la mente de Javier se negaba a centrarse. Se preguntaba si tendría que hacer una defensa de su deseo, si tendría que justificar su anhelo por algo que, en el fondo, siempre había representado su verdad. Cuando se sintió lo suficientemente valiente, expuso su idea de compartir su habilidad artística en un taller. Explicó cómo quería integrar su conocimiento técnico con su pasión, como una forma de no solo transformar su vida, sino la de quienes participaran. El silencio chocó con él como un golpe. La evaluación de su jefe era un enigma. Sin embargo, antes de que llegara la respuesta, Javier sintió que esa frágil conexión que había comenzado a forjar con su verdadero ser hacía que valiera la pena. Luego de unos minutos que se sintieron como horas, su jefe finalmente habló, y su voz resonó con una mezcla de sorpresa y reflexión. Aunque no le brindó la aprobación total que Javier anhelaba, sugirió que capacitara a otros para maximizar el impacto de su propuesta. Aquello lo sorprendió. Parecía que su jefe comprendía el valor de su camino y la necesidad de ir más allá de la producción técnica. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier se encontró en una encrucijada. Una opción clara, pero también un camino lleno de responsabilidad. Si el taller se concretara, tendría que profundizar en sus habilidades tanto artísticas como de liderazgo. Se percató de que había empezado a asumir el rol de guía, algo que no solo lo desafiaba, sino que también lo emocionaba profundamente. Esa noche, en su habitación, comenzó a bosquejar cómo podría estructurar su primera sesión del taller, pero también comprendió que había más cuestiones que considerar, como la manera en que podría ayudar a otros a abrirse emocionalmente. Cada idea lo impulsaba hacia la acción, pero también lo empujaba hacia un abismo de inseguridad. ¿Y si no era capaz de ofrecer las herramientas necesarias para brindarles el espacio que necesitaban? Mientras Javier trazaba líneas en el papel, se dio cuenta de que el camino hacia su objetivo era hacia otras fuentes de conocimiento. Y ahora, no solo el artista en él debía ser nutrido, sino también su papel como mentor. Con un nuevo horizonte por delante, Javier se preguntó cuál sería su siguiente paso en este viaje. Así, la inquietud se transformó en el deseo apremiante por buscar formación, no solo en su área artística, sino también en habilidades comunicativas y psicología. ¿Podría correlacionar la creación artística con el autoconocimiento? Mientras las ideas sobre su futuro circulaban en su mente, la pantalla de su celular titiló.
Un nuevo mensaje iluminó la oscuridad de su habitación. El curso de liderazgo para artistas ya había comenzado a tomar inscripciones. Se quedó mirando el texto, sintiendo cómo su corazón se aceleraba y una oleada de determinación lo empujaba a tomar acción. El momento de abrazar su nuevo camino estaba al alcance de su mano. Pero Javier ya sabía que la exploración apenas comenzaba. La siguiente decisión, sin embargo, podría llevarlo a un abismo mucho más profundo. Sin más opciones retrayentes, se preguntó si realmente estaba preparado para sumergirse completamente en su viaje hacia la autenticidad. Despertar a su nueva realidad fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Javier sentía la presión del tiempo, como si cada segundo que pasaba sin actuar lo alejase de su verdadero potencial. La idea del curso de liderazgo para artistas rondaba su mente, y aunque el impulso era fuerte, la duda seguía acechando en las sombras. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía? La mañana siguiente, con el café aún humeante en la mano, Javier comenzó a investigar sobre el curso en su computadora. Cada palabra que leía lo conectaba más con la posibilidad de convertirse en mentor. Pero pronto comprendió que el liderazgo no se trataba solo de enseñar habilidades, era un proceso profundo de autodescubrimiento y transformación personal. En su búsqueda de información, encontró testimonios que hablaban de momentos de revelación impactantes. Algunos participantes no solo habían aprendido a ser líderes, sino que también habían desenterrado partes de sí mismos que desconocían. Con cada testimonio, la idea de inscribirse en el curso comenzó a tomar forma. Javier recordó sus propias luchas internas y cómo, a pesar de sus temores, había decidido dar el paso hacia su verdad. Pero esto era diferente. Se trataba de guiar a otros, de ser el faro en la tormenta para quienes navegaban en aguas tormentosas, así como él lo había hecho. La responsabilidad era abrumadora. Mientras contemplaba su decisión, Javier se enfrentó a una encrucijada. Podía seguir con su vida ingeniero, seguro y estable, o dar el salto hacia lo desconocido, donde el riesgo y la vulnerabilidad prometían una vida más auténtica. Pasó la mañana en una especie de trance, pesando las consecuencias de cada opción. Se dio cuenta de que había un precio a pagar. Si elegía el camino del liderazgo, tendría que despojarse de las capas de inseguridad que habían estado bien instaladas en su vida. Decidió tomarse el día para reflexionar, alejándose de la rutina que parecía arrastrarlo. Se trasladó a un parque cercano, buscando sentir la naturaleza y la tranquilidad que siempre había encontrado en ella. Su mente, a menudo abarrotada de pensamientos sobre proyectos y plazos, se apaciguó. Observando a la gente pasar, se dio cuenta de que cada rostro representaba una historia, una lucha, una pasión. En ese momento supo que él también tenía una historia que contar y una pasión que compartir. Al regresar a casa, se sentó nuevamente frente a su computadora, con la determinación renovada. ¿Qué si el curso podía proporcionarle las herramientas necesarias no solo para enseñar, sino también para redescubrirse a sí mismo? Al llenar el formulario de inscripción, sintió como su corazón latía con más fuerza. Cada clic fue un paso hacia adelante, un pequeño acto de valentía que lo acercaba a cumplir su propósito. Mientras completaba el registro, una pregunta lo asaltó. ¿Realmente estaba preparado para abrir su vida a otros? Sabía que sería un proceso desafiante, al igual que el camino de cualquier artista al revelar sus creaciones. La vulnerabilidad se convertiría en su compañera al compartir sus experiencias y conocimientos, y se enfrentaría a su propio miedo de ser juzgado. Sin embargo, aún con el formulario enviado, no había tiempo para descansar. Su mente ya planeaba las múltiples maneras de abordar su nuevo rol. Recordó que su jefe había sugerido preparar a otros y sintió el peso de esa responsabilidad. ¿Podía realmente ser un guía eficaz? La idea lo asustaba y emocionaba a partes iguales. Finalmente se recostó en su cama, sintiendo una mezcla de euforia y terror. La decisión estaba hecha, pero era solo el comienzo.
Javier sabía que el viaje hacia convertirse en mentor requeriría más que teorías. Necesitaría una profunda introspección y un esfuerzo constante para crecer. Con la noche cayendo, un mensaje de un viejo amigo apareció en su teléfono. «Hey, ¿te gustaría unirte a un grupo de discusión sobre liderazgo? Se trata de crear comunidades de apoyo». Al leerlo, el pulso de Javier se aceleró. Su instinto le decía que aceptar esa invitación podría abrirle aún más puertas, una oportunidad para conectar, aprender y compartir. Pero la pregunta persistía. ¿Estaba realmente listo para abrirse a esa nueva comunidad, dejando atrás el miedo y la inseguridad? ¿Se atrevería a ser vulnerable una vez más? Bajo la luz tenue de su lámpara, Javier sintió que el desafío se intensificaba y el abismo frente a él se hacía más profundo. Emprender este camino podría definir no solo su futuro, sino también la persona en la que se convertiría. La invitación a unirse al grupo de discusión sobre liderazgo resonaba en su mente como un eco persistente. Javier había estado salido del circuito social durante años, sumergido en la rutina monótona de su trabajo como ingeniero. La idea de abrirse a un grupo en el que se esperaban ideas y opiniones desafiaba no solo su capacidad de conectar con otros, sino que también ponía a prueba su disposición a ser auténtico. La primera reunión del grupo se llevaría a cabo en un café local al día siguiente. Desde su casa, Javier sintió cómo la ansiedad le erizaba la piel. Se obligó a respirar profundamente y reflexionó sobre las posibles conversaciones que tendría. ¿Sería capaz de compartir sus pensamientos sin sentir que los demás lo juzgaban? La voz interna de la inseguridad se alzaba con cada posible respuesta negativa. No solo estaba en juego su imagen pública, sino su propia percepción de sí mismo. Conforme avanzaba el día, se distrajo con sus responsabilidades cotidianas, pero su mente divagaba hacia el encuentro. En su trabajo era un experto. En este nuevo ámbito de liderazgo se sentía como un aprendiz, casi un intruso. Al llegar la tarde, decidió hacer una lista de las cualidades que admiraba en sus propios líderes y mentores. La lista se tornó en un ejercicio revelador. Lo que más apreciaba en ellos era su autenticidad, la forma en que compartían sus propias luchas sin temor. Esa vulnerabilidad era la piedra angular que había cimentado su respeto hacia ellos. La noche anterior a la reunión, Javier tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que ser un buen líder también implica ser honesto con sus propias debilidades. La imagen idealizada de la figura del líder comenzó a desmoronarse ante la verdad. Todos los grandes líderes han enfrentado adversidades y han tenido que lidiar con su propio sentido de inseguridad. Al hacerlo, comprendió que este grupo era una oportunidad, no solo para compartir conocimiento, sino también para contribuir a un entorno donde todos asistieran a crecer juntos. Al entrar en el café, se encontraba nervioso, pero también determinado. El ambiente era acogedor. Las mesas estaban decoradas con luces suaves y pares de personas conversaban con energía. Javier localizó a un grupo que se distinguía por sus sonrisas y su apertura. Con un gesto cordial, se unió a ellos. La conversación fluyó desde el principio, y Javier se sintió sorprendido al encontrar una atmósfera donde se valoraban las experiencias personales por encima de las credenciales profesionales. Con cada palabra, su coraje creció, embolsillando un par de secretos sobre sí mismo que se había negado a admitir. Compartió anécdotas de su carrera, sus dudas, incluso su reciente decisión de ser mentor. A medida que hablaba, el peso de su propio juicio comenzó a desvanecerse. Sentía que al abrirse, también permitía que otros se sintieran cómodos para compartir sus historias. Sin embargo, mientras la conversación se centraba en sus aspiraciones profesionales, una voz interna surgió en su mente, cuestionando si realmente había expuesto suficiente de su vulnerabilidad. Había algo que se interponía entre su deseo de liderar y su realidad como persona. ¿Acaso había partes de sí mismo que aún mantenía ocultas, incluso en este espacio seguro? Al final de la noche, cada participante aceptó el reto de compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos más profundos. Javier sintió que su pecho se apretaba al pensar en lo que podría revelar.
En ese preciso instante, comprendió que la autenticidad que tanto admiraba en los demás también requería que se atreviera a ver sus propias sombras. Regresó a casa con la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento crucial sobre sí mismo. La invitación a ser vulnerable había revelado no solo sus miedos, sino también la oportunidad de transformar cada uno de ellos en una lección poderosa. Los pensamientos tumultuosos comenzaron a girar en su mente mientras se acomodaba en la cama. ¿Se atrevería a compartir sus verdades más íntimas en la próxima reunión? Sabía que aquellas revelaciones podrían ser el siguiente nivel de su viaje. Con la mente agitada, se preguntó, ¿podría realmente enfrentar lo que había estado ocultando y, al hacerlo, redimir no solo su viaje personal, sino también su camino como líder? A medida que el sueño comenzaba a envolverlo, una nueva inquietud surgió. El verdadero liderazgo no solo consistía en guiar, sino también en dejar que los demás guiaran en su propio viaje. ¿Qué pasaría si el próximo paso no era solo sobre él, sino sobre los que lo rodeaban? El día de la segunda reunión llegó con una mezcla de entusiasmo y temor que Javier no podía ignorar. A medida que caminaba hacia el café, el olor del café recién hecho y el murmullo ligero de las conversaciones lo envolvían, pero su mente aún luchaba contra las dudas. Sabía que el acuerdo del grupo era compartir no solo triunfos, sino también dificultades profundas. Eso lo aterraba. Cuando entró, observó a los demás ya comprometidos en diálogos apasionantes. Una parte de él deseaba integrarse de inmediato, mientras que otra parte, más cautelosa, le susurraba que se mantuviera al margen. Sin embargo, decidió desafiar ese impulso paralizante. En su interior resonaba la frase que había escuchado en la primera reunión. El verdadero liderazgo comienza donde termina la zona de confort. Se unió al grupo de nuevo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el ritmo de su valentía. Al encontrar un asiento, se dio cuenta de que todos eran receptivos y estaban listos para compartir. La conversación giró rápidamente en torno a los fracasos que cada uno había experimentado en su vida profesional, creando un espacio íntimo de conexión. Cuando llegó su turno, el aire pareció volverse denso. Las miradas expectantes lo animaron, pero también lo hicieron consciente de la vulnerabilidad que estaba a punto de aceptar. Javier se presentó. Hola a todos, soy Javier. He estado reflexionando sobre mis propios fracasos y cómo me han moldeado. Sintió un nudo en la garganta, pero continuó. Durante mucho tiempo me he definido por mis éxitos. Pero una parte de mí teme que si muestro mis debilidades, los demás me vean como un fraude. Al pronunciar esas palabras, sintió que un peso se aliviaba. Había revelado no solo su temor, sino también una verdad que había estado cargando. Se sintió en el instante más auténtico de su vida. Los miembros del grupo compartieron gestos de apoyo y varios comenzaron a relatar sus propias incertidumbres, iluminando el camino hacia la autenticidad. La charla siguió fluyendo, y Javier descubrió que había una fuerza poderosa en la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que cada historia de fracaso era de hecho un testimonio de resiliencia, y que así como sus mentores habían hecho, él también podía abrirse a la posibilidad de fortalecer su liderazgo a través de su humanidad. Pero la sesión no solo fue un ejercicio de compartir, fue un viaje de descubrimiento personal profundo. Javier también escuchó historias fascinantes que le hicieron cuestionar su propia visión del liderazgo. 2 de los participantes habían convertido sus fracasos en oportunidades. Hablaban de cómo las lecciones aprendidas de las circunstancias adversas los habían llevado a desarrollar habilidades que nunca imaginaron poseer. Mientras reflexionaba sobre su experiencia acumulada, una revelación inquietante surgió en su mente. ¿Acaso estaba realmente preparado para encarar lo que había aprendido sobre sí mismo? El hecho de abrirse implicaba una responsabilidad a largo plazo. Tendría que vivir de acuerdo con la autenticidad que estaba buscando, no solo en sus encuentros con este grupo, sino en su vida cotidiana. Así, decidió que en la próxima reunión no solo compartiría sus miedos, sino que también exploraría qué significaba para él ser un mentor efectivo. Sin embargo, un pensamiento persistente lo acechaba. Si cada uno de ellos aportaba su propio viaje,
podría articular un camino que no solo lo ayudara a evolucionar, sino también a impactar en los demás de manera significativa? Con el cierre de la reunión, se encendieron preguntas adicionales. ¿Qué pasaría si también confrontara no solo sus fracasos, sino sus propios prejuicios sobre lo que significa ser un líder? La evasión se había vuelto imposible. Javier sabía que en el hallazgo de esos secretos ocultos sobre sí mismo, estaba un paso más cerca de cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Mientras se despedía de los demás, una inquietud comenzó a tomar forma dentro de él. ¿Había otros secretos que lo estaban esperando para ser desenterrados? ¿Secretos que lo llevarían al verdadero núcleo de su potencial? El tiempo transcurrió rápidamente para Javier antes de la tercera reunión. Las horas estaban llenas de actividad, pero en su mente, el eco de las historias compartidas lo seguía persiguiendo. El café, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla entre sus impulsos de abrirse aún más y el miedo ancestral a ser juzgado. Su decisión de ser un mentor se transformó en un compromiso que en ocasiones se sentía abrumador. Cada mañana intentaba prepararse a sí mismo. Se sentaba con una hoja en blanco, escribiendo las ideas que quería expresar y las dudas que lo atormentaban. Sin embargo, conforme el día avanzaba, esos planes se desvanecían en una nube de autocrítica. ¿Qué puedo ofrecerles?, se preguntaba, y cada vez que intentaba responderse, la voz interna que lo menospreciaba se convertía en un grito ensordecedor. Nada que no sepa ya. No obstante, a medida que se acercaba el día de la reunión, Javier se sintió inexplicablemente impulsado a profundizar en lo que había descubierto acerca de sí mismo. En uno de esos momentos de frustración, decidió revisar sus logros personales, buscó evidencias concretas de su capacidad para influir y guiar a otros. Estos descubrimientos, aunque estaban pequeños y esparcidos, se aglutinaban en un hilo de dignidad que empezaba a tejer en su interior. La tercera reunión comenzó con la misma atmósfera de camaradería. Javier, aunque un tanto aprensivo, decidió respaldar esta sensación de comunidad con una apertura fresca. La mayoría del grupo ya había empezado a compartir, y así, al escucharlos, él empezó a notar una dinámica especial. El dolor y las victorias no eran solo experiencias aisladas, sino conexiones que los entrelazaban como humanidad. Finalmente llegó su turno. Con determinación, respiró hondo antes de presentarse nuevamente. Hola a todos, soy Javier, y esta vez quiero hablar sobre las presiones que siento para liberar. Comenzó, y las palabras comenzaron a fluir con una asombrosa claridad. Sin embargo, no se detuvo allí. A medida que le daba forma a su discurso, empezó a compartir lo que había descubierto en sus momentos de introspección. Me he dado cuenta que uno de mis secretos es que tengo miedo de la responsabilidad que viene con ser un líder, el temor de decepcionar a aquellos que confían en mí. A medida que hablaba, vio sus palabras resonar en las miradas del grupo. La sinceridad de su confesión parecía crear oleadas de repercusión, haciéndolos reflexionar sobre sus propias luchas internas. Una de las participantes, María, levantó la mano. A veces me veo como un impostor en mi rol también. Quiero que sepas que lo que estás compartiendo quita un gran peso de encima para muchos de nosotros, dijo, extendiendo su mano en señal de conexión. Javier sintió una oleada de gratitud y desbordante emoción al ver cómo su vulnerabilidad tenía un impacto real. Esa noche dejó de lado su autocrítica y se permitió vivir en la fortaleza que había comenzado a cultivar. Comprendió en ese momento fundamental que no necesitaba ser un maestro, sino un compañero en el viaje de cada uno. Las historias que compartían eran catalizadores no solo de su desarrollo, sino también para despertar el potencial dentro de cada uno. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y el encuentro llegaba a su fin, la inquietud inicial volvió con mayor fuerza. A pesar del crecimiento que empezaba a notar en él, un nuevo dilema surgió. ¿Cómo podría sostener esta conexión cuando regresara a su vida diaria? Esa necesidad de autenticidad chocaba con la percepción que siempre había tenido sobre el éxito profesional, algo que jamás había abordado. Mientras Javier se despedía de los demás, una pregunta latente empezó a carcomer su pensamiento. ¿Estaba realmente preparado para arriesgarse a que su nuevo camino transformara tapices de su vida que había considerado inalterables?
Enfrentarse a un regreso al mundo cotidiano lleno de sufrimientos personales e inseguridades significaba despojarse de una parte de sí mismo que había sido su armadura hasta ahora. Su mente se agitaba, el silencio se había roto en una sinfonía de expectativas y temores. Podía sentir en su interior que estaba al borde de una revelación aún más profunda. ¿Había un secreto más grande por descubrir que lo llevara al umbral de su verdadera transformación? La inquietud creció en su pecho mientras su mente giraba, dejando claro que el viaje apenas comenzaba. Javier se despertó con el amanecer, una luz suave filtrándose por la ventana y tocando su rostro. Había pasado la noche reflexionando sobre los encuentros del grupo, el eco de las palabras compartidas y la elocuente vulnerabilidad que había comenzado a abrazar. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto. Sabía que para avanzar necesitaba un compromiso más profundo y consciente con la autenticidad que deseaba proyectar. Durante el desayuno, mientras disfrutaba de su café, decidió que debía crear un espacio sagrado para su artista dentro de sí. Así que sacó su cuaderno, donde había comenzado a hacer bosquejos y pensamientos sobre su futuro. Con cada trazo de su lápiz, una nueva idea se formó en su mente. Organizar un taller donde no solo enseñara habilidades técnicas, sino que también pudiera fomentar un espacio de sanación personal a través del arte. ¿Por qué no convertir mi pasión en una plataforma para que otros se expresen?, pensó, sintiendo cómo esa chispa de inspiración comenzaba a iluminar su camino. Necesitaba hacer algo más que simplemente nombrarse a sí mismo como un artista. Debía nutrir ese deseo de ayudar a otros a encontrar su propia voz. Había descubierto que el liderazgo no solo era guiar, sino también proporcionar un lugar seguro para la vulnerabilidad colectiva. Decidido, Javier escribió un plan. Primero, buscaría un espacio adecuado para el taller, uno donde las personas pudieran sentirse cómodas para compartir sus historias. Luego, planeó estructurarlo en sesiones que combinaran prácticas de pintura con conversaciones introspectivas, donde cada participante pudiera explorar sus emociones y contribuir al aprendizaje mutuo. Convertirá el miedo en acción, se dijo, y la energía en su pecho vibró con anticipación. Los días siguientes fueron una mezcla de entusiasmo y tarea ardua. Se acercó a una asociación local que promovía la educación artística y se reunió con los organizadores. Presentó su propuesta y, viendo la aceptación en sus rostros, sintió una mezcla impetuosa de temor y euforia. No solo se convertiría en mentor, sino que tendría el potencial de cambiar vidas, comenzando por la suya. La aceptación de su propuesta llegó como un susurro luminoso. Aquel espacio que había imaginado ahora era una realidad. Comenzó a difundir la noticia, estableciendo conexiones y formando comunidad. Nadie lo había preparado para el abrumador espíritu de solidaridad que surgió al compartir su visión. Javier comenzó a ver que la transformación no solo se trataba de él, sino de cada persona que se acercaba a su taller. Gente que quizá había estado luchando contra sus propias inseguridades y ansias reprimidas. El día del primer taller llegó, y el nerviosismo se apoderó de él. Las sillas estaban dispuestas en un círculo, cada una esperando a un asistente ansioso por explorar sus sentimientos a través de la creatividad. Al entrar las primeras personas, un torrente de energía positiva llenó el espacio. Javier los miró a cada uno, sintiendo que ya no era solo un ingeniero o un aspirante artista. Había emergido como un guía, alguien listo para ser un faro para otros. La sesión comenzó y Javier recordó sus propias luchas, usando su historia como un poderoso catalizador. A medida que pasaron las horas, él no solo enseñaba a pintar, facilitaba un diálogo abierto sobre el miedo, el amor, la alegría y la tristeza. Cada brocha y cada color se convertían en poderosas expresiones de sus luchas internas. Sus palabras resonaban entre la gente, donde cada trazo en el lienzo era una extensión de su ser. Una tarde mágica, una de las participantes, una mujer mayor llamada Clara, compartió su historia sobre cómo había dejado de pintar cuando su pareja la desanimó.
Sus ojos brillaban con lágrimas y por un momento Javier se sintió profundamente conectado con su lucha. «Hoy estoy aquí para volver a encontrarme», dijo ella, y Javier supo que su misión había empezado a cobrar significado. A medida que el taller avanzaba, Javier comprendió que se había transformado. No era solo un líder, sino un testimonio vivo de lo que significaba desafiar el miedo, vivir con pasión y encontrar la aceptación de uno mismo en medio del juicio. La sala se llenó de risas, lágrimas y arte, y su corazón se inundó de alegría al ver cómo cada uno de ellos comenzaba a florecer en su propio viaje. Al finalizar la última sesión, los participantes expusieron sus obras. Era un collage de vidas tocadas y corazones sanados. En ese momento, Javier comprendió que había logrado lo que una vez pensó que sería inalcanzable. Había cultivado un espacio donde no solo él, sino muchos encontraron su propia voz a través del arte. Mientras miraba a la audiencia ante sus obras, un nudo se formó en su garganta. Pero esta vez no era de miedo, sino de pura satisfacción. Su camino ya no estaba sujeto a las expectativas ajenas. Había encontrado su propósito. Ser un artista, ser un líder y ser un ser humano, todos en uno. La vida de Javier había cambiado de manera irrevocable. Con una confianza renovada, supo que había alcanzado no solo su éxito personal, sino una plataforma donde podía seguir creciendo y guiando a otros hacia su transformación. Ahora, Javier se sentía listo para llevar su historia más allá de lo que había soñado. Con la determinación de innovar y crecer, lanzó su plataforma de talleres, expandiendo su alcance a otras comunidades. Las voces de aquellos que había tocado resonarían más allá de las paredes de aquel café y él estaba listo para continuar navegando el camino hacia la autenticidad que había empezado a construir. Al final del día, Javier sonrió satisfecho. Había logrado liberar no solo su propio potencial, sino encender la chispa en otros. En su viaje hacia el autodescubrimiento, había demostrado que la transformación comienza desde dentro, y que los mayores secretos a menudo son los que nos conectan a nuestros sueños más profundos. ¿Y tú? ¿Qué secretos estás listo para descubrir y transformar en tu vida? Espera y descubre en nuestras próximas historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte emociones exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.